Si alguien quedó con la pantalla prendida. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo entonces que comenzamos, chiquillas, chiquillos? Entonces, les recuerdo una cuestión. Tenemos, ¿cierto? Una prueba de reacciones que vale 20%. Tenemos la de disoluciones que vale otro 20%. Nos queda la prueba de química orgánica que vamos a empezar ahora, ¿cierto? Que vale 25% si no me equivoco. Y nos queda todavía el taller de lo que acabamos de ver, que se aporta al 20%. Me explico. El primer taller, ¿no es cierto? Teníamos ese de estructura atómica, que ya tenemos esa nota, tenemos una. Esa nota más la nota de esta unidad 4, de lo que acabamos de terminar, ese promedio va a ser un 20%. ¿Ya? Tenemos el 20% de la de reacciones químicas, llevamos 40. ¿Sí? Tenemos el 15%, el 20% de laboratorio, llevamos 60, no me equivoco. Y tenemos el 15% del acompañamiento, parece, serían 80, serían 75. Y el 25% que falta, adivinen cuál es, la pruebita o guía de esta materia que viene ahora. ¿Ok? Así que hay que ponerle más empeño, no más, sino que hay que ponerle harto esfuerzo a esta parte porque no es tan compleja como las otras, diría yo, pero igual, en la práctica nos va a quedar una guía que me deben entregar el próximo lunes de disoluciones que está en curso. Va a quedar pendiente la guía de pH, hidrólisis y equilibrio, que tienen que hacerla, y va a quedar la última, que es de química orgánica. Así que van quedando 3 notas todavía. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Todo está claro, chicas, chicos, o no? Profesor, ¿Fija? ¿usted podría subir las notas que ya están en el SIMBA? Ah, que yo, bueno, pero yo les he dado las notas, sí, ustedes las conocen, ¿cierto? Sí, profesor. Claro, pero eso es importante que se sepa de que yo les he dado las notas. Ahora, claro, las dos notas que tenemos, las dos las conocen. ¿Se entiende eso? Para que no digan que no estoy cumpliendo con mi parte. Sí, no las he entregado al SIMBA porque tendría que subir solamente una, que es la de reacciones químicas, pero la otra todavía no, porque esa se pondera, se promedia con el siguiente taller. Ahora, si quieren, les puedo subir las dos, ¿no es cierto? Y obviamente que después se va a modificar esa porque no se va a ¿Con qué sumar otro taller se promedia, profe? con la de... Mira, a ver a lo mejor no me expliqué bien. Tenemos, ¿cierto? La prueba de estructura, la primera, el primer taller Sí, de estructura atómica, de configuración, ¿se acuerdan? Se sí. va a promediar con el taller siguiente que hagamos de esta parte que terminamos, con esto de pH, de equilibrio, de TK, ¿de acuerdo? Ese promedio vale un 20%, las dos notas. El otro 20% es de la que tenemos lista, que es reacciones químicas, que también la conocen, ya les di la nota. Ahí llevamos 40, ¿cierto? Sí, El otro 20% es del laboratorio, llevamos 60, ¿de acuerdo? sí. El 15% es del acompañamiento que hace la profesora Carolina, ¿sí? Ya. Ahí tenemos 75. Y el 25% es lo Las de que vienen ahora. lo que viene ahora, ¿cierto? Sí. Eso, ¿o Ya, no? profe. Sí. Por lo tanto que todavía quedan como 3 notas, pero igual les voy a subir para que queden tranquilos. Ya. ¿Están viendo mi PPT? Sí, profe, se ve. Sí, Ya. se ve. Entonces, unidad número 5, la última unidad, de aquí para adelante, acuérdense, la evaluación es un 25%. Ya. Química orgánica, o yo le diría elementos de química orgánica, o introducción a la química orgánica, qué sé yo.
No vamos a pretender en 3 clases o 4 que nos van quedando contando esto, ver toda la química orgánica, así que quede claro, ¿cierto? Por favor, eso. Profe, una consulta antes de que empiece. Esta prueba de química orgánica, como tiene un alto porcentaje de la nota final del semestre, ¿la va a hacer igual que las otras en grupo, como los talleres, o va a ser individual? No sé qué prefieren. ¿Quieren que la haga individual o no? No, pero le pregunto. No, se la voy a hacer como siempre. Mi metodología es esa. Soy tan ingenuo como para hacer otro tipo de programa. Hago eso. Me gusta más el sistema que les digo, porque creo que allí igual la mayoría por lo menos interactúa, aprende, investiga, pregunta, duda, lee, ve sus apuntes, ve los videos, qué sé yo, busca libros, etc. Y creo que en ese proceso se aprende de alguna manera. Y eso va quedando. Así que por tanto, el mismo sistema que hemos hecho anteriormente lo vamos a aplicar en todas mis notas. ¿Ya? Bien. Entonces, la química orgánica, fíjense bien, estudia los elementos, no, los compuestos, quiero decir, que tienen como elemento central al carbono. Pero aquí, por ejemplo, quedan fuera de la química orgánica compuestos con carbono que son fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Que es muy conocido, que no es orgánico. Piensen en la respiración nuestra. ¿Qué eliminamos? ¿Qué necesitan las plantas? ¿Y de carbono? ¿Dióxido de carbono? El dióxido de carbono, ¿cierto? Ese es un compuesto con carbono, pero que no es orgánico. Por ejemplo, otro, el hermano venenoso, malvado, chico que tiene, que es el CO, el monóxido de carbono, también sería un compuesto del carbono que no es orgánico. Y hay otros como, por ejemplo, el carbonato de calcio, por decirlo de alguna forma, que tampoco sería orgánico. Pero la mayoría de los compuestos orgánicos tienen al carbono como elemento central, o casi todos, diría yo. Esa es la clave de los compuestos orgánicos. ¿Qué tan importante este elemento? No obstante ser el carbono no muy abundante en la corteza terrestre, sí representa cerca de un 20% de la masa de un ser vivo. Es decir, por ejemplo, si yo pienso que tengo una masa de 80 kilogramos, 16 kilogramos más o menos de mi 80 serían carbono. Si yo sacara todo mi carbono de mi cuerpo, por decirlo así en términos bien rigurosos, me quedaría prácticamente con 70, con 64 kilos. ¿Ya? Algo así. ¿Y dónde está, digamos, el carbono en mi cuerpo y en el tuyo y en el de un animal, el de un perro, una planta? ¿Dónde estará? ¿Creen ustedes? ¿Formando parte de qué? De sus procesos, pues, ¿o no? Por ejemplo, la respiración. ¿Ya? Pero en la parte estructural, por ejemplo, formando estructura, ¿dónde estaría? Célula. ¿En qué parte de la célula, por ejemplo? El, ¿Dónde, pues, niñas? el ADN, la membrana, todo Las eso. membranas, ¿cierto? Membranas, pues la membrana celular tiene una conformación, constitución lipoproteica, en las proteínas, en los carbohidratos, entonces, allí hay carbono, ¿ven? Su Y en material las plantas, genético. ¿ah? Su ¿Cómo? material genético. Exacto, material genético, el ADN, por ejemplo, que tiene carbono, ¿ya? Y en las plantas, por ejemplo, está metido en la estructura, supón tú, en la celulosa que es un compuesto de carbono y que, bueno, tiene funciones allí bien específicas en las plantas, los árboles, ¿no es cierto? Fíjense que un tronco, por ejemplo, de pino, por decirlo así, que es más conocido, prácticamente el 50% de ese tronco, ya supongo que el tronco sea de 100 kilogramos, por decirlo así. O sea, que un tronco de 100 kilogramos de un pino, 50%, 50 kilogramos corresponden a celulosa. ¿Y qué es la celulosa? Un carbohidrato que está formado por carbono, principalmente carbono. Ya hay un polisacárido ahí. Ya. Entonces, ¿ven qué es importante el cuento y todo este? Es muy importante. Bueno, forma parte de varios millones de compuestos químicos, ¿no es cierto? Ya dijimos proteínas en nuestro organismo, los lípidos, ¿no es cierto? Los ácidos nucleicos, en el aire que requiere la planta, ¿no es cierto?, para poder hacer su fotosíntesis, en la estructura de un tronco, de un tallo, de una hoja, en los componentes de un árbol, en los taninos, en los ligninos, en la resina,
en fin, en muchas partes está metido, ¿no es cierto?, el carbono. ¿Ok? Cloroplastos, en las flores, en los olores, por ejemplo, increíble, los olores y los aromas, ¿no es cierto?, de las flores, de los frutos, tiene que ver con compuestos en donde hay carbono. Una serie de incursiones ahí, digamos, de estructuras donde está metido el carbono. Y tiene esa posibilidad de ser muy versátil el carbono, en el sentido versátil que él, por ejemplo, se combina con todos los elementos de su grupo, ¿ya? Carbono, azufre, por ejemplo, y con todos los elementos de su periodo en la tabla. Es muy combinable. Eso significa que es muy versátil. ¿Ah? Tiene mucha facilidad de formar compuestos el carbono. No es para nada muy distinto a los gases nobles, por ejemplo. Y otra cosa, que cuando se combina, tiene esa versatilidad que le permite formar cadenas largas, abiertas, cerradas, cíclicas, ramificadas, formando figuritas, etcétera, etcétera. Tiene esa posibilidad. Y eso hace que haya tanto compuesto del carbono en este mundo, en este planeta al menos. Por ejemplo, puede haber varios compuestos orgánicos distintos que tienen distinto nombre, distinta estructura, distintas propiedades, pero que tienen la misma fórmula molecular. Por ejemplo, si yo comparo, fíjense a este compuesto, tengo 1, 2, 3 carbonos, 3, 5, 8 hidrógenos y un oxígeno. 1, 2, 3 carbonos otra vez, 3, 5, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. ¿Ven? Aquí tengo 3 compuestos que son distintos con la misma formulita molecular. C3H8O. C3H8O. Créanme que este se llama etilmetiléter, este se llama 1-propanol y este 2-propanol. ¿Ven? Ya tengo 3 compuestos con 3 diferentes nombres que son muy distintos en propiedades físicas. Acá, por ejemplo, tengo, ven, créanme que se llama el ciclopropano y este es el propeno. Los dos tienen, ¿cierto?, 3 carbonos y 6 hidrógenos. Pero su estructura es distinta, propiedades distintas, nombre distinto. Entonces, toda esta facilidad que tiene el carbono para combinarse de distintas maneras hace que se amplíe el número de compuestos de este tipo que hay. Bueno, ejemplos, hidrocarburos. Nosotros nos movemos con este cuento, ¿cierto? El petróleo, por ejemplo, que es una fuente natural de hidrocarburos, ya mueve el planeta, digamos. La energía, dependemos del petróleo. Y el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿cierto? Donde hay carbono, obviamente. Y si hacemos un poquito de historia, en el año 1807, más o menos, don Juan Jacobo Berzelius, que era de nacionalidad sueca, era incursionado en la medicina este caballero, y propuso el término de química orgánica para referirse a compuestos que procedían de fuentes naturales, animales y vegetales. Y allí, ¿no es cierto?, se dio lugar a lo que era prácticamente la teoría del vitalismo. Y esta teoría del vitalismo decía entonces que prácticamente los compuestos orgánicos provenían de todo lo que está vivo o de lo que alguna vez estuvo vivo. ¿De acuerdo? Entonces, que era una fuerza vital que había en el interior de los seres, digámoslo así, vegetales y animales. Pero esta propuesta fue desechada con el tiempo, ya que apareció don Federico Beller, alemán. Este caballero ya unos 100 años después logró probar que esa teoría del vitalismo no era correcta porque él logró fabricar, obtener, sintetizar un compuesto orgánico a partir de uno inorgánico. Él quemó, digamos, calentó cianato de amonio, que es una sal, y aplicándole calor pudo obtener la urea, que es un compuesto orgánico. La urea es cierto, utilizada, por ejemplo, como fertilizante agrícola en nuestro país, por decir algo, incluso que tiene. Así, ¿no es cierto? Entonces, demostró que los compuestos orgánicos sí se podían formar sin la intervención de los seres vivos, sin esa fuerza vital de que hablaba el señor Berzelius. Así, por ejemplo, uno, no sé si han visto, conocen las lámparas a carburo que llaman,
El carburo de calcio, que es una piedrita, que tiene un olor, pero el olor es porque no es porque sea de la piedra, sino que el olor es porque se hidrata fácilmente con la humedad del aire y se empieza a formar un gas, que es el etino o acetileno. No sé si lo conocen. Y bueno, ese también es un compuesto inorgánico, el carburo calcio, que origina un compuesto orgánico que sería el acetileno. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Qué diferencias podemos plantearnos entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos? ¿Ya? Hasta el minuto nos hemos preocupado de hablar, qué sé yo, de las sales, los cianuros, los sulfuros, los nitritos, los nitratos, sulfatos, ¿cierto? Los carburos, los cloruros y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero hemos hablado de los hidróxidos o bases, hemos hablado de los ácidos, de todo ese tipo de compuestos inorgánicos. Y ahora estamos metiéndonos con la orgánica. ¿Qué diferencia hay entre los unos y los otros? Primero, los orgánicos se obtienen, ¿no es cierto?, fundamentalmente de materias primas animales o vegetales, o bien, aquí está la diferencia grande, el mineralismo, que también se pueden obtener a partir de síntesis orgánica, ¿cierto? Es decir, se pueden, por ejemplo, fabricar todos los plásticos, ¿cierto?, que tenemos por allí circulando, tanto mal nos han hecho y siguen haciendo. Todo eso es producto de la síntesis, fabricación en la industria. Y los inorgánicos están libres en la naturaleza, formando parte de los ácidos, de las sales, de los minerales, del agua, de los óxidos. ¿Quiénes constituyen los compuestos orgánicos? Fundamentalmente estos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos como el cloro, por ejemplo, o el flúor. Y a nivel de trazas, que son partes más mínimas, el fierro, por ejemplo, presente en la hemoglobina en la sangre, el magnesio, por ejemplo, presente en la clorofila de las plantas, el cobalto, el fósforo, el calcio, el zinc. Ya serían como restringidos a este tipo de elementos, son pocos. En cambio, los inorgánicos tenemos de todo tipo de elementos, de los ciento y tantos elementos que tenemos, están metidos en los inorgánicos. ¿Ven? En cambio, los orgánicos se reduce a estos fundamentalmente, y principalmente a estos de acá, al chon. Yo le agregaría el fósforo aquí, chon, PS. ¿Ya? ¿Qué enlace predomina en los compuestos orgánicos? El enlace covalente. Acuérdense que hablamos de enlace y ese que ocurre por compartir pares de electrones. Y en los compuestos inorgánicos tenemos todos los tipos de enlaces: el iónico, el metálico, el puente de hidrógeno, también covalente en el agua, por ejemplo. ¿En qué estado físico se presentan? Bueno, prácticamente los dos tipos de compuestos tenemos los tres estados, ¿no? Ahí no había diferencia, porque si pensamos, por ejemplo, aquí dice sólido, generalmente no es un buen ejemplo, porque si pensamos en el agua la tenemos líquida, la tenemos como gas, y ahí se nos va la teoría al suelo, ¿ven? Me gusta mucho establecer esa diferenciación, considerando el estado físico, a hacer una división entre orgánico e inorgánico. Pero bueno, en los libros de texto aparece este tipo de cosas, por tanto, solubilidad, aquí sí que es importante. Los compuestos orgánicos se disuelven en solventes de su misma naturaleza, en solventes apolares, que se llaman, sin polos. En cambio, los compuestos inorgánicos son hidrosolubles, se disuelven en compuestos o sustancias polares como el agua, por eso es hidrosoluble. ¿Ya? Yo, para disolver, por ejemplo, un compuesto orgánico, necesito no el agua, sino que necesito un compuesto o una sustancia orgánica como el éter mismo, como el acetato de etilo, como cloroformo. Conductividad eléctrica también es una buena diferencia. Generalmente los compuestos orgánicos no conducen la corriente eléctrica, ni estando sólidos, ni estando disueltos. En cambio, los compuestos orgánicos tampoco la conducen generalmente cuando están, los inorgánicos me refiero, cuando están sólidos, pero sí cuando están disueltos en el agua, sí son capaces de conducir la corriente eléctrica. Y finalmente, los puntos de fusión y ebullición también es un buen parámetro para distinguirlos. Los compuestos orgánicos presentan puntos de fusión bien bajos y los inorgánicos puntos de fusión elevados. Cuando digo punto de fusión, pensemos en la temperatura que necesitamos para poder cambiar del estado sólido al líquido. Y si nos ponemos a pensar, piensen en un poco mantequilla todo el mundo la conoce, que sería orgánico o grasa, y compuesto inorgánico, el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, ¿disuelvo la sal en agua? Sí.
La mantequilla en agua, no. ¿Cierto? Por ejemplo, conduce la corriente eléctrica, la mantequilla, si yo le acerco un par de electrodos, ni sólida ni disuelta, no. En cambio, si yo introduzco un par de terminales para ver conductividad en un poquito de sal disuelta en agua, sí lo hace. Punto de fusión. El punto de fusión es bajo para la mantequilla, ¿ven? Basta que yo la deje afuera nomás, cuando estoy, no con este frío, pero ya supongo verano o en noviembre, primavera, si me queda fuera del refrigerador, se me derrite, ¿no es cierto? Porque el punto de fusión es bajito. En cambio, si yo dejo sal, ¿no es cierto? Incluso en el verano, por ejemplo, no se me va a pasar al estado líquido fácilmente. ¿Ya? Necesito alta temperatura. Entonces ahí uno puede establecer algunas diferencias en términos generales. ¿Correcto? Una pregunta sobre la diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico de acuerdo a las propiedades. ¿No? ¿Sí? Está claro, ¿cierto? Espero que esté claro. Y bueno, hay una diversidad grandiosa de los compuestos orgánicos. Fíjense que si comparamos la existencia de compuestos inorgánicos versus los inorgánicos más o menos descritos hay 100.000 compuestos inorgánicos. 100.000. Que sé yo, de los ácidos, las bases y las sales. Eso suman 100.000. Pero si pensamos cuántos compuestos orgánicos hay por ahí pululando, circulando y existiendo, 7 millones y más, dicen. Incluso dicen los más atrevidos que cada año se incorporan prácticamente al planeta, al universo, al ambiente, miles y miles de compuestos orgánicos. Producto de la síntesis, ¿cierto? Imagínense que no hay cuestión que no usemos nosotros que no sea de origen orgánico. Si pensamos en la ropa que nos está cubriendo en este minuto, todo el mundo tiene algún compuesto orgánico que le esté cubriendo. Ya sea, ¿no es cierto?, una ropa interior, ya sea un chaleco, ya sea, ¿no es cierto?, una camisa, ya sea un par de calcetas, qué sé yo, o su par de zapatos. ¿Ven? Entonces, están muy diversificados. Todos los plásticos, todos los derivados de los plásticos, los poli aquí, los poli allá y todo tipo de cosas. Y bueno, 7 millones, ¿ven? De compuestos orgánicos, sintéticos y naturales. Inorgánicos solo aquí dice 100.000. Cada año aparecen unos 100.000 nuevos orgánicos en el ambiente. Se incluyen dentro de la química orgánica todos los plásticos, con todo este tipo de variedades que tenemos, todos los plásticos. Los medicamentos, por ejemplo, todos los fármacos. Jabones que fabricamos, los detergentes, la cera, los barnices, las pinturas, colorantes, insecticidas, herbicidas, gasolinas, caucho, fibras textiles, etcétera, más etcétera, más etcétera. ¿Cierto? Todos los hidrocarburos. Hay una serie de... Clarísimo, ¿no es cierto? Clarísimo, espero. Y aquí empieza lo bueno. Hibridación SP3, la hibridación del carbono. La voy a explicar mejor, bicho, la hibridación en los apuntes, creo que está mejor explicado. Así que nos vamos a saltar. Porque aquí no es tan fácil. El hecho de que el carbono tenga se una a 4, ¿se acuerdan? Que esté tetravalente, se une a 4 otros átomos siempre. Siempre lo vaya a ver rodeado de 4 enlaces. Toda la vida el carbono. De aquí para adelante, en esta parte por lo menos. Y el por qué se puede unir a otros 4 tiene que ver un poquito con su configuración electrónica. Pero no basta solamente verle la configuración electrónica, sino que hay que ver lo que es la hibridación. Le vamos a saltar, y ustedes, ¿cierto?, cuando yo les pase los apuntes, para complementar eso de los apuntes, le van a dar una vuelta a esto a esto que está escrito acá, que no es cierto. Y bueno, y ahora nos vamos a ir primero con la clasificación de los compuestos orgánicos. Hay 2 grandes grupos de compuestos orgánicos. Y vamos a hablar, primer grupo, hidrocarburos, y segundo gran grupo, lo que se llama funciones orgánicas o compuestos con grupos funcionales. Hidrocarburos, que son los que están formados por carbono y por hidrógeno, exclusivamente carbono e hidrógeno. ¿Okay? Y dentro de los hidrocarburos tenemos otros 2 grandes grupos, los alifáticos y los aromáticos. Entenderán que los aromáticos tienen que ver con su aroma particular. Y los alifáticos, fíjense bien que la palabra alifático, creo que por ahí la tengo anotadito, viene del griego aleifar, aleipare, aleifar. ¿Saben lo que significa aleifar? Interesante, grasa. Porque las grasas animales y vegetales
están formadas por compuestos de este tipo. Por eso de ahí viene el nombre de alifático. Y bueno, y dentro de los alifáticos tenemos los acíclicos y los cíclicos. El prefijo a, que significa sin ciclos y con ciclos. Ciclo significa formas geométricas, anillos, triángulos, hexágonos, pentágonos, cuadrados. Y dentro de los acíclicos y los cíclicos tenemos los saturados y los insaturados. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de las grasas saturadas? Ahí viene el nombre, tiene sentido. Saturado tiene que ver con la presencia de solamente enlaces simples. Y los insaturados tiene que ver con la presencia de doble o triple enlace. Y dentro de los aromáticos están los que derivan del benceno, y tenemos los monocíclicos de un solo ciclo, de un solo hexágono, y los policíclicos que tienen cierto más de un anillo, pueden ser 2 o 3 o 4 a veces, y los anulenos que tienen, son también geométricos así, digamos, pero tienen dobles enlaces alternados. Ya voy viendo todo ese detallito. Es una gran clasificación de los hidrocarburos, ¿ok? Que es la primera parte de los grupos, de los compuestos que vamos a ver. Y también nos va a servir en general establecer diferencias entre los tipos de fórmulas con que se expresan los compuestos orgánicos. Y vamos a aplicar 4 tipos de fórmulas. Primero está la fórmula molecular o fórmula global, que nos indica la cantidad de átomos por cada molécula. Por ejemplo, si yo tomo como compuesto el etano, tengo 2 carbonos y 6 hidrógenos. Esa es mi fórmula molecular o global, C2H6. Ya vamos a ver el nombre, que es etano. Para el mismo compuesto yo puedo escribir una fórmula estructural. Una fórmula estructural desarrollada también se llama fórmula estructural expandida o fórmula plana, en donde en el plano de la pizarra, en el plano de la hoja, yo represento cómo estarían distribuidos estos carbonos y estos 6 hidrógenos. ¿Ven? De esta forma. 3 CH3. 2 carbonos, 6 hidrógenos. Y vayan ya guardando en la retina que siempre cada carbono va rodeado de 1, de 2, de 3, 4 enlaces. ¿Ven? Carbono de la derecha, 1 para acá, 2, 3, 4. Cada hidrógeno siempre va unido por un enlace, porque él tiene un solo electrón. Porque fíjense que en la puntita de aquí del enlace tengo electrones. 4 electrones para el carbono y 1 electrón para el hidrógeno. Entonces se junta uno de los 4 electrones del carbono con un electrón del hidrógeno y se forma el enlace. Comparte el par de electrones. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo con más detalle una vez que veamos el ejemplo. Esta también es la fórmula condensada o lineal. En esta fórmula, los pares de electrones de cada enlace se representan por un trazo o guión. Entonces, ven, es lo mismo, CH3, CH3. Es como abreviar esta, CH3, enlace, CH3. Y está la tridimensional, que sería la más representativa de lo que es prácticamente la realidad de esto, que consiste, ¿no es cierto?, en imaginarse cómo está esta molécula, pero en el plano tridimensional. Esto es como una cuestión voluminosa, ¿se fijan? Afortunadamente, no nos vamos a meter mucho con eso nosotros, porque ya es materia de una química orgánica más específica de las conformaciones de las moléculas. No nos va a dar el tiempo ni nuestro objetivo todavía. Nos vamos a quedar fundamentalmente con los 3 primeros tipos de fórmulas. Esta, y esta, fundamentalmente, esta vamos a trabajar mucho. ¿Ya? La condensada. ¿Ok? Sin dejar de lado las otras 2 por si acaso. Hasta el minuto. ¿Alguna pregunta? ¿No o sí? Espero que no. Porque esto es primero medio, si no me equivoco, segundo medio, creo. Me equivoco, chiquillos. Primero medio, no pasa medio. Casi la mayoría tuvo química. Yo sé que no todos, pero la mayoría tuvo química. Y esta parte era como tradicional verla en la enseñanza media. Otra cosa que es muy general para los compuestos orgánicos y para todos es el prefijo griego que indica el número de carbonos. Y esto hay que aprenderlo o tenerlo a mano, ¿cierto? Estos van a salir. Si yo digo metano, es un carbono. Si yo digo metanol, un carbono. Si yo digo, ¿no es cierto?, metilo, un carbono. Si yo digo metanoato, un carbono. Met. Si yo digo met, 1. Para 2, etano.
etilo, el etílico, el alcohol etílico, por ejemplo. De ahí viene el alcohol etílico, o etanol de 2 carbonos. Prop, 3 carbonos. El propano, por ejemplo, que es uno de los combustibles que están en las casas, ¿cierto? En los cilindros. Claro. El propanol, otro tipo de alcohol. La propanona, tiene que ver con la acetona que se usa mucho en la rama, ¿cierto? Para limpiarse el esmalte de uñas, por ejemplo, con solvente. El but son 4. Butano, el butano, por ejemplo, es también componente del gas licuado, el gas de los cilindros. Pen, son 5. Pentano, pentanol, pentanal, pentilo, etc. Ex, son 6. Hexano, hexanol, exílico, hexanoico, dice ese carbono. Para 7, heptano, por ejemplo, hepteno. Para 8, octano, el índice del octano, ¿le suena? El 93 octano, el 95 octano, ahí tiene que ver con 8 carbonos, esa cuestión, la estructura del compuesto que está metido allí en esa gasolina. Sí. Para 9 carbonos, nonano, noneno, nonino. Para 10 carbonos, decano, deceno, decino. Para 11, un decano, un deceno. Para 12, dodec. Para 13, tridec. Para 14, tetradec. Para 15, pentadec. Para 16, hexadec. Para 17, ¿cómo sería? Heptadec. 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 Para 18, octadec. Y para 19, ¿cómo sería? Nonadec. Nonadec, perfecto. Y para 20, eico. Eico significa 20. Eico. Por ejemplo, un eicosaedro es una figura geométrica de 20 lados. Eicosaedro. Y para 30, y para 40, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo mucho, no me importa mucho por ahora. Y para 100, por ejemplo, ¿cuánto sería para 100? ¿Cuál es el prefijo para 100 griego? Cuéntenme. Para 100 carbonos sería, ¿qué prefijo? No se me ocurre. A ver, ¿usted conoce si tiene plata y se va a comprar al campo una parcela? ¿Cuánto le dice que tengo? Tengo cuánto de terreno. ¿Cuál es la medida agrícola? El terreno, ¿de cuántas? ¿Qué te dice? Tengo 20. ¿Qué? ¿Hectáreas? 20 hectáreas. El prefijo hect, H-E-C-T, es 100. Hectáreas. 100%, acuérdense. 100% sería bien, 1000. 100%. Por ejemplo, un hectolitro, H-E-C-T, hectolitros son 100 litros. Un hectómetro son 100 metros. Un hectano sería un hidrocarburo de 100 carbonos. Ya. Pero nosotros no vamos a pasar más allá de 14, 13, podría joder lo demás ya. Que imagínense escribir 13 carbonos para la derecha, así nos vamos a salir del plano del cuaderno. 14. Entonces uno tiene que irse imaginando ese tipo de cosas. Ya. Eso hay que guardarlo, ¿no es cierto?, como en la retina, ¿cierto? Porque eso sirve para muchos de los compuestos con los que trabajamos. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo cosas generales. Los alcanos, ¿cierto? Fundamentalmente son compuestos, que ya vamos a ir viendo con detalle, que son hidrocarburos y forman parte de los combustibles. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el propano y butano, que están metidos en los cilindros que todo el mundo conoce. Incluso en esos encendedores, ¿no es cierto?, que por ahí circulan ahí, que son transparentes, y vemos un líquido ahí, ¿se han dado cuenta? Ahí está metido propano o butano. Mezcla a veces, o solamente propano, o solamente butano, o bien la mezcla. En las bencinas de 93, de 95, 97, está el octano. O sea, una mezcla, digamos, que también hay octano. Ya vamos a ver un detallito a continuación ahí. ¿Ya? Profesor, ¿Sí, mija? ahí la fórmula del butano está como una fórmula concentrada. A Se ver. puede, esa fórmula, Aquí. sí, se puede pasar como una fórmula molecular. Por ejemplo, decir que tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. Perfecto, C4H10, esa es la fórmula molecular, perfecto. C4H10, Ah, 5, 7, 10. Claro, es una de las fórmulas. Ya, hasta ahí más o menos vamos a dejar esta presentación, después la podemos retomar porque
aquí, ¿no es cierto? Que tendríamos que ver, que la vamos a ir usando a medida que vayamos avanzando. Preguntas hasta el minuto, pueden tener chiquillas, chiquillos. Vamos a dejar de lado esta por ahora. No, profe, todo claro. Qué bueno. Ahora se puede pensar esta cosa, porque tenemos que hablar de la hibridación. Pero la hibridación, bueno, es más que todo conceptual, porque yo no puedo hablar de compuestos orgánicos si no hablo de la hibridación del carbono, porque no me permito eso, yo no me lo puedo permitir. Porque es muy fácil decir que el carbono se enlaza con 4, pero bueno, aquí va lo que quiero expresar con lo que les estoy diciendo. Miren bien. Están viendo mi PPT, ¿cierto? O sea, mis apuntes, quiero decir. Díganme que sí, por favor. Sí, profe. Como, fundamentalmente, como conceptual, ¿no es cierto? Porque yo les puedo preguntar en la alternativa, les puedo preguntar de este tipo de cosas. Ya. Hibridación del átomo de carbono. Entonces, el por qué el carbono tiene 4 enlaces, ¿por qué razón? Te lo explica de alguna manera esto. ¿Ok? ¿Qué se entiende por híbrido? Híbrido, ¿cierto? Es como un ente que resulta de unir dos cosas, ¿no es cierto? Uno habla de un híbrido. Hablan de las estufas híbridas cuando funcionan con gas y con parafina, por ejemplo, y con electricidad. O también hay otras que funcionan con gas y con electricidad, ¿no es cierto? Eso es una cuestión híbrida. Aquí es lo mismo, hibridación. Dice, por hibridación se entiende la combinación o la superposición de orbitales atómicos puros para originar orbitales atómicos híbridos. Acuérdense que los orbitales atómicos los vimos en primera instancia, ¿se acuerdan? Orbitales S, P, D, E, ¿se acuerdan? S, P, D, F, ¿qué había en los orbitales? ¿Qué había en los orbitales? ¿Quién se alojaba en los orbitales S, P, D, F? Los electrones. Bien, los electrones. ¿Ven que no se han olvidado? Bien, los electrones. Entonces, aquí pescamos los orbitales y los combinamos y formamos un híbrido. Entonces, la hibridación tiene lugar entre orbitales de un mismo nivel. Por ejemplo, orbital S y P del nivel 2. Orbital S, P, D, ¿no es cierto? Por ejemplo, del nivel 4. No puedo combinar orbitales del nivel 2 con un orbital del nivel 3. Eso es lo que dicen los entendidos. Yo no sé, no soy culpable de decir esas cosas. Pero bueno, vuelvo a repetir. Tiene un lugar la hibridación entre orbitales de un mismo nivel de energía. Considerando la hibridación de orbitales, es posible explicar la formación de moléculas orgánicas. Digamos que la hibridación se justifica, ojo acá no es tan difícil de entender, cuando la covalencia, que viene de covalente, de un elemento que se indica en la fórmula del compuesto, no coincide con la covalencia que se desprende de la configuración electrónica para dicho elemento. Es decir, si yo hago la configuración electrónica del elemento, veo que la covalencia es distinta a la covalencia que me muestra el compuesto donde está ese elemento. ¿Cómo se entiende? Por covalencia vamos a entender el número de electrones desapareados que tiene un átomo en su capa de valencia. ¿Se acuerdan que su capa de valencia la vimos? Por ejemplo, veamos el litio. El litio tiene, ¿cierto? Ahí faltó la N, tiene covalencia 1. ¿Por qué tiene covalencia 1? Porque tiene un electrón desapareado en su capa de valencia. ¿De acuerdo? 1. Un electrón desapareado, covalencia 1. O valencia. Es lo mismo que la valencia, ¿se acuerdan? Algo parecido. Veamos el nitrógeno. ¿Cuántos electrones desapareados tiene en su capa de valencia? 1, 2, 3. Por tanto, el nitrógeno tiene covalencia 3. ¿De acuerdo? Porque tiene 3 electrones desapareados. ¿Se entiende? Veamos el oxígeno. Yo hago la configuración del oxígeno, veo su capa de valencia del número 2 hacia atrás y veo, están apareados los dos ahí, están apareados el PX, todos desapareados, ¿cierto? En su capa de valencia. Por tanto, covalencia 2. ¿De acuerdo? Vean bien que la covalencia es muy sencilla de entender. La configuración la hemos hecho, la aprendimos a hacer, no fue bien en la prueba, ¿no es cierto? O en el taller. Tratamos de entenderlo.
Ya, eso es lo que dice la covalencia. Eso es la covalencia. Veamos ahora. Por ejemplo, analizamos ahora compuestos donde estén estos tres elementos. Se tiene que, si por ejemplo pensamos en el cloruro de litio, LiCl, yo miro la fórmula, ¿cierto? ¿Se fijan? Tengo un litio, un cloro, el uno ahí, el uno acá. El litio tiene covalencia 1 y coincide con la covalencia que me dice la configuración. Entonces, la covalencia para el litio en el compuesto es 1, la cual es coincidente con la configuración electrónica del litio. Ni un problema para eso, ¿cierto? Veamos el amoníaco. El nitrógeno le cambió la valencia al hidrógeno 3 y el hidrógeno le cambió la valencia al nitrógeno 1. Me dice que tengo covalencia 3 para el nitrógeno, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso me dice la fórmula. Entonces, covalencia para el nitrógeno es 3. Es coincidente con lo que dice la configuración, ¿no es cierto? Ni un problema. Veamos el agua. ¿Qué me dice la fórmula del agua? H2O. Hidrógeno 1, oxígeno 2, ¿cierto? Por eso que están cambiadas las valencias. Hidrógeno 1. Covalencia del oxígeno 2, tal cual, ¿no es cierto?, me lo dice la configuración. ¿Cierto? Allí no hay ni un drama. Están coincidentes. Pero, ¿qué ocurre con el famoso carbono que es nuestro principal protagonista acá? Veamos. Metano. Yo analizo el más simple de los hidrocarburos, metano. ¿Qué me dice el carbono? Covalencia del carbono, 4, se la cambió, y covalencia del hidrógeno 1. La fórmula indica covalencia 4 para el carbono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice la configuración del carbono? 1C2, 2C2, 2PX1, 2PI1, etc. Número de electrones desapareados hay 2. Y la covalencia de la fórmula me dice 4. Diablos. ¿Quién tiene razón? Ahí viene el lío inmenso. ¿Se dan cuenta? La covalencia que me dice la configuración electrónica del carbono es 2. En cambio, aquí en la fórmula aparece como covalencia 4. ¿Qué pasó acá? Indica 2 electrones desapareados en su capa de valencia, es decir, covalencia 2. Entonces, en el caso del carbono, si vemos su configuración, este debería ser bivalente, es decir, debería ser CH2, ¿no es cierto? Compuesto. Y no tetravalente como es en todas partes. ¿De acuerdo? Si le hacemos caso a la covalencia que me dice la configuración, debería ser bivalente, 2 valencias, unirse a 2 elementos, no a 4 como lo hace siempre en todos los compuestos orgánicos. Y aquí viene explicarlo gracias a la hibridación de átomos o de orbitales atómicos. Es aquí entonces necesario explicar la formación de moléculas orgánicas a través de la hibridación. En el carbono hay 3 tipos de hibridación, que es lo mismo que tenía, ¿no es cierto?, ahí en la diapo, pero aquí lo vamos a tratar de explicar un poquito más amistosamente, diría yo. Primera hibridación, sp3, sp3, llamada hibridación tetragonal. Resulta, ¿sí? Disculpe, antes que continúe para no... Me perdí en la página de atrás, en el intercambio. ¿Eso? ¿Ahí? Sí, sí. Bueno, ¿Por qué ese intercambio? el cloruro, de escribir la fórmula, intercambian sus valencias o sus estados de oxidación. ¿Se acuerdan eso? Por ejemplo, el cloruro de litio, ¿no es cierto? Si yo hago la configuración del litio, tengo un electrón libre. Entonces, ese va para acá y ese va para acá. El cloro también. Y ahí se forma el cloruro de litio. Entonces, la covalencia que me dice la formulita de este compuesto para el litio es 1. Y coincide con lo que me dice su configuración. Sí. El nitrógeno me dice que tengo 3 electrones desapareados. Por tanto, en cualquier compuesto que esté el nitrógeno, su fórmula debería decir que su covalencia es 3. Por ejemplo, voy a ver el amoníaco. Tengo acá. Amoníaco. Nitrógeno. Tiene 3 ciertos electrones desapareados y se los puso al hidrógeno. El hidrógeno no solo acá.
Por tanto, Ah, la covalencia del nitrógeno con lo que dice la configuración. ah, ¿De acuerdo? ya. Hay que apegarse entonces a la fórmula de la página anterior. Por eso se invierte. Ya. Pero cuando yo analizo el carbono, por ejemplo, si yo veo esta fórmula de los tantos compuestos del carbono, me dice que él tiene 4, ¿cierto? O sea, él le aplicó 4 porque le cambió la covalencia o la valencia 4. Significa que son 4 electrones, a fin de cuentas. Usó el carbono aquí. Entonces, si yo miro su configuración, dice que tiene 2 desapareados nomás. No coincide la valencia de la configuración por carbono con la covalencia con que aparece el carbono aquí. Como no coincide, ¿cómo explico esto? Con la hibridación. Y ahí viene la historia. Gracias. Entonces, primer tipo de hibridación, sp3, también llamada tetragonal, tetras 4. Resulta de combinar un orbital atómico puro S, un S, con 3 orbitales atómicos P, un S con 3P. ¿Fijan? Ojo, el número de orbitales atómicos híbridos que se forma es igual al número de orbitales atómicos puros que se unen. Con S, con 3P, se formaron 4 orbitales atómicos híbridos SP. Volvamos. Resulta de la combinación de un orbital atómico puro S con 3 orbitales atómicos puros P, generando 4 orbitales atómicos híbridos del tipo sp3. Y cada uno de ellos tiene un electrón. Ahí están los 4 electrones, ¿ven? Entonces, esta hibridación otorga a la molécula que la presenta ya una geometría tetraédrica, por eso tetragonal, tetraédrica, así como una pirámide, con ángulos de enlace del orden de 209 grados 28 minutos, 5 grados aproximadamente. Esta hibridación típica de los alcanos, de todos los compuestos que tienen enlace simple, ¿ya? Por ejemplo, vamos a explicar brevemente la formación del enlace en la molécula de etano, que es un alcano. C2H6. Tengo, ¿no es cierto?, la configuración del carbono. ¿Se fijan allí? Pero tengo 2 electrones desapareados. ¿Dónde están los 4? Dicen. ¿Dónde están los 4? O sea, al combinarse el carbono con el hidrógeno, en esa reacción, para formar al etano, se tiene que incorporar energía. Cuando yo incorporo energía, un electrón del 2S salta al 2PZ vacante. Ahí me quedan 4 electrones libres, ¿se fijan? Y eso hasta ahí a veces nos explicaban en la media, hasta ahí, o los libros nos dicen hasta ahí, no se meten en más detalles. Pero, ¿qué pasa acá? Como se incorporó energía, saltó el electrón y se formó esto, este estado intermedio que se forma es muy energético, es muy inestable, dura poco en el tiempo, ¿ya? Y ese no puede formar enlace covalente, por lo tanto, se debe perder energía, ¿ya? Estado de alta energía, estos 4 electrones desapareados, dice, se debe perder o eliminar energía, y al eliminar energía viene la combinación de un S con 3P. Uno orbital atómico S con 3P, y ahí se forman 4 orbitales atómicos híbridos sp3, cada uno de ellos con un. Ahí están los 4 electrones del carbono. Que es un estado de baja energía, porque la perdió, y que es estable y sí forma enlace covalente. Y ahora puedo yo explicar cómo se forma la molécula de etano de esta manera. Ese C2H6. 2 carbonos, ¿se fijan? Y 3 hidrógenos para el carbono a la izquierda, 3 hidrógenos para el carbono a la derecha. Eso es lo que decimos, ¿cierto?, en la fórmula. Cada hidrógeno tiene un electrón, ni un drama, ¿se fijan? Pero cada carbono aquí, sus 4 electrones son productos de los híbridos. O sea, la verdadera configuración del carbono acá es esta. Solamente es P1, 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 es SP3, y así no se puede. Por ejemplo, la unión carbono-carbono se junta un electrón sp3 con otro sp3. La unión carbono-hidrógeno sp3, sp3 con, y los otros 3 sp3. Finalmente, los Profe, orbitales. eso no lo entendí.
Lo del etano, que el SP3, Pero mira, que está confuso el esquema. está confuso. Fíjate bien. A ver. La configuración del carbono, ¿cierto? Es esta. Ahí estamos entendiendo, ¿cierto? Tengo dos electrones. Entonces, Sí. cuando se junta el carbono con el hidrógeno para formar el compuesto etano, hay que meterle energía, calentarlo, por ejemplo. Ujú. Ese hecho hace que un electrón del 2s que está aparejado salte a un orbital del mismo nivel. Y ahí me quedan 4 electrones desapareados. Entonces, uno dice, ahí están los 4. No, pues, esto no es así porque como se incorporó energía, este es un estado de alta energía, muy inestable que dura poco y no forma enlace covalente. Entonces, como tiene alta energía, para que se estabilice, debe perder energía. Y al perder energía, allí se forman los enlaces, los átomos, perdón, los orbitales híbridos. ¿Cómo se pierde energía? Juntándose un S con 3P. Y se forman 4 orbitales sp3, porque es un S con 3P, y cada uno de ellos tiene un electrón. Y esta sería la verdadera configuración del carbono en los compuestos. No esta, sino que esta. Entonces, si yo quiero representar cómo se forma el enlace en el etano, dice que son 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿cierto? CH3, CH3. Por tanto, estoy explicando aquí que dice un carbono con 3 hidrógenos y el otro carbono con 3 hidrógenos. Pero la configuración del carbono no es esta, ¿fijáis? Sino que es esta que está acá. O sea, esos electrones nada que ver, sino que son estos. Estos electrones son de orbitales atómicos puros. En cambio, estos son de orbitales atómicos híbridos. Esos son los que realmente están. Y ahí yo puedo, ¿cierto?, formar el carbono con el carbono, se juntan sp3. Un electrón de un sp3 con un electrón de un sp3. O sea, estos también serían orbitales nuevos. Esto es un orbital puro, el S o el P o el PX. Pero acá es un orbital híbrido que se formó nuevo. O sea, son 4 orbitales sp3, cada uno con un electrón. Y ahí se junta, ¿no es cierto?, la fórmula o se juntan las moléculas. El carbono con el carbono se juntan, mezclando un electrón de un sp3 del carbono con un electrón de un sp3 del otro carbono. La unión carbono-hidrógeno, un electrón de un sp3 del carbono con un electrón del 1s del hidrógeno. Así se va a formar. ¿Ya? Traten de no, mira, no importa que retengan mucho esto, sino que yo dije que no podía explicar los compuestos orgánicos sin hablarles de esto. No le vamos a dar mayor profundidad a esto. Le vamos a preguntar tanto sobre esto. Porque esto es más específico. Pero sí me interesaba que lo viéramos, ¿no es cierto?, para más o menos entender y ser bien congruente. Porque como digo, no puedo yo contar de que el carbono en todos los compuestos orgánicos está así, porque esto no es correcto, sino que es así. Así es, no así. Eso es lo que quiero decir. Bueno, y si hacemos un resumen de esto, ¿cierto?, en la molécula de etano, fíjense bien. Tengo sp3, sp3, ¿se fijan? sp3, sp3. El carbono con el carbono se juntó un electrón de un sp3 con un electrón de un sp3. ¿Ya? Y las 6 uniones carbono-hidrógeno, 3 por este lado, 3 por este otro lado, se originan mezclando un electrón sp3 con un electrón s, sp3s. Eso es lo que quiere decir, sp3s, sp3 por el carbono, s por el hidrógeno, sp3 por el carbono, s por el hidrógeno. A fin de cuentas, hay 6 orbitales moleculares de la molécula sp3s, los 6 carbono y hidrógeno, y un orbital molecular sp3, sp3, carbono, carbono. Eso es lo que te dice el resumen acá. Y bueno, si han de ver por allí, no le vamos a dar mayor importancia, que el sp3, sp3 se llama orbital sigma. Y también el orbital sp3s también es sigma. Por tanto, serían 7 orbitales sigma en total. 1 sp3, sp3, que es sigma, y 6 sp3s. Eso. Y ya lo dije, el número de orbitales híbridos que se forma
es igual al número de orbitales atómicos puros que se unen. Se juntó un S con 3P, se formaron 4 híbridos sp3. Eso. Ya, antes del último recreo, veamos la desviación sp2, hexagonal. Se produce porque se combina un S con 2P. Un S con 2P. Vamos rápido, chiquillos, si no le damos tanta profundidad a esto. Se produce por combinar o superponer un orbital atómico puro S con dos orbitales atómicos puros P. Se juntan 3, ¿ven? Por tanto, se forman 3 orbitales atómicos híbridos del tipo sp2. Cada uno con un electrón, quedando además un orbital atómico puro P sin hibridar, que también tiene un electrón. Esta hibridación le da a la molécula que le presenta una geometría plana con ángulos de enlace de 120 grados. ¿Ya? Es decir, el enlace que se forma, por ejemplo, aquí, 120 grados. ¿Cierto? 120 grados, eso quiere decir. Ángulos de enlace de 120 grados. Entonces, eso en el espacio, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, esta hibridación es típica de los alquenos que tienen doble enlace. Todos los compuestos con doble enlace tienen hibridación sp2. Los compuestos con enlace simple, hibridación sp3. Entonces, ¿cómo demostramos cómo se forma la molécula de eteno que tiene doble enlace ahí? Que tiene 2 carbonos, 4 hidrógenos. Lo mismo en antes. ¿Se fijan? Cuando se junta el carbono con hidrógeno, se incorpora energía. Allí salta un electrón de aquí a acá, me quedan 4 electrones libres. Como este es un estado energético inestable, no forma enlace, bota energía. Al botar energía, viene la hibridación, se junta un S con 2P. Se forman 3 sp2 con un electrón cada uno y queda un P sin hibridar que también tiene un electrón. Ahí están los 4. Por tanto, la configuración del carbono en los compuestos con doble enlace es así. Por ejemplo, 2 carbonos, 4 hidrógenos. ¿Ven? Ponemos la configuración del carbono sp2 y la configuración del hidrógeno. La unión carbono-carbono se junta sp2 con sp2 y otro sp2 con sp2. Ahí está el doble enlace. Perdón, un sp2, sp2 y un P con P, que son los que no se hibridaron. Ahí está el doble enlace. Y la unión carbono-hidrógeno, sp2s. sp2 por el carbono, S por el hidrógeno. sp2 por el carbono, S por el hidrógeno. Entonces, conclusión. Tengo un orbital molecular sp2, sp2. Un orbital molecular pp y 4 sp2s. ¿Ven? Un orbital molecular sp2, sp2, que se llama sigma también. Un pp que se llama pi. Y todos los otros son los 4 orbitales moleculares sp2s, que también se llaman sigma. O sea, si yo le preguntara cuántos orbitales sigma hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos pi? En cada doble enlace, es importante que guarden esto. En cada doble enlace siempre hay un orbital pi que se forma al mezclar un electrón de un P con otro electrón de un P, de orbital P. Dejémonos un ratito, son las 10:58, a las 11:10 de vuelta para la última parte. ¿Parece? Para que terminemos esta hibridación. A las 11:10 de vuelta. No se compliquen tanto con esto, por favor. 12 minutos de recreo.